saquemos el teléfono, tengamos control de todo eso, controlemos los niños. Oficialmente les damos la más cordial bienvenida una vez más desde nuestra Iglesia Bautista Macedonia en Concepción, Quezaltepeque, donde nos es un placer atenderles a todos los que están acá, pero también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Con nosotros, nuestro hermano Silvio Morán. Amén, hermanos. Prestemos por favor mucha atención. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer un estudio hoy desde días que quería compartir en el Salmo 32, hermanos. Amén. Ese Salmo 32 es un salmo de arrepentimiento, hermano. Salmo 32, hermanos. Lo tenemos, hermanos. Vamos a leer el Salmo 32. Son solo 12 versículos, creo que son. 11, los vamos a leer todos, hermanos. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, cuya transgresión ha sido perdonada. Está hablando de un pecado singular, ¿verdad? En particular. Y cubierto su pecado, dice. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Muchos son los dolores, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro que está en el cielo, bendito y maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios y por ser como eres tú, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, el cual estás presto, Señor, a oír la oración de aquel que se humilla buscando tu favor, amado Dios. Ayúdanos a tener el corazón de arrepentimiento, Señor, para poder confesar sinceramente nuestro pecado a ti, porque tú eres bueno y misericordioso, como dice el salmo que acabamos de leer. Tú rodeas de misericordia, Señor, aquel que se arrepiente de corazón. Ayúdanos, Padre, a andar a tu luz y no andar en tinieblas. Ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Como mencioné, hermanos, este es un salmo de arrepentimiento, al igual que el Salmo 51, cuando David se arrepiente, cuando él comete el pecado con la mujer de Urías, y no solamente eso, sino de haber conspirado contra un hombre justo como lo era Urías. El nombre de este tema, hermano, se llama el poder del pecado, el poder del pecado secreto. Escuche el título
y va a entender un poco, porque el pecado trae efectos, trae consecuencias, condiciona al hombre que comete pecado. O sea, ¿condiciona a qué? A lo que la Escritura nos enseña, de que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. O sea, somos responsables en principal lugar de sembrar, pero estamos obligados a cosechar lo que hemos sembrado, según la Escritura, según nuestro Señor Jesús. Un cristiano puede experimentar, hermanos, el desánimo, como el pastor ha estado hablando en estos días, en la predicación del domingo. Puede experimentar la pérdida del gozo, como dice David, cuando ha pecado. O en ese caso, experimentar tristeza. Pero no una tristeza por, digamos, alguna situación distinta. Muchas gracias, hermano. Sino más bien a causa del pecado. Entonces, en primer punto, hermano, que vamos a tocar el día de hoy con respecto al tema del poder del pecado secreto, estamos hablando de algo, ¿verdad?, que cometemos, pero que lo tenemos ahí escondidito. Como dice la Escritura, que andar en tinieblas es ocultar algo. Entonces, en este caso, este pecado no es un pecado no confesado, es un pecado que a Dios no se lo hemos declarado. Y por eso el salmista viene a decir que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hubo consecuencia. O sea, el pecado tiene el poder de algún modo debilitarnos nuestra fe. De algún modo tiene el poder de hacernos desfallecer, debilitarnos en nuestra espiritualidad. Entonces, el primer punto, hermano, el pecado oculto, que está hablando del 3 al 4, que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, dice, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado de un cristiano, hermanos, de por sí es un fracaso, es una caída como lo experimenta la Biblia. Pero el problema más grande comienza cuando el creyente decide ocultar su pecado. El problema más grande de los cristianos ya está solucionado. Cristo lo solucionó en la cruz del Calvario. El problema es que el cristiano se acostumbre a vivir, a ocultar el pecado. Ahí es donde inicia el declive del creyente. Como dije, de por sí el pecado es una caída, pero ocultar el pecado inicia, diría yo, como el declive. E inicia las consecuencias que el pecado acarrea en el cristiano. Entonces el creyente comienza primero a ocultar su pecado, aparentar que todo está bien, porque está ocultándolo, ¿verdad? O sea, ante la vista del hombre no hay nada oculto, nada está pasando. Entonces, pero en realidad es el comienzo para que las cosas empiecen a ponerse de mal en peor. Una vez que el pecado se está ocultando. Primero, el hombre comienza a confiar más en sí mismo, a diferencia de confiar en Dios. Así como Sansón, recuerdan, en la enseñanza pasada, él llegó a un punto de creerse autosuficiente. Él siempre pensó, yo puedo seguir pecando y siempre salir bien librado de todas las situaciones. Él siempre pensó de que su fuerza era inherente en sí mismo o se debía como algo permanente que Dios le había dejado para siempre. Pero como sabemos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre los hombres y luego se iba. Si estos eran desobedientes o rebeldes, el Espíritu de Dios se apartaba de ellos en el Antiguo Testamento. Entonces, así como Sansón, el declive de Sansón inició por acostumbrarse al pecado. ¿Y qué ocurrió? Empezó a confiar más en sí mismo. Cuando de por último lo tenían amarrado, él dijo,
así como las veces anteriores, así mismo voy a salir esta vez. Y no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Entonces llega un punto en que Sansón es débil, en que Sansón no tiene la fuerza ni física ni espiritual para poder resistir ni al pecado, ni a sus adversarios, ni al enemigo, ni a Satanás. El creyente empieza a debilitarse espiritualmente. Cada día que pasa siente menos deseos. Escuche la debilidad, cómo inicia la debilidad en el creyente. No inicia por la fuerza, no estamos hablándolo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Cuando el creyente oculta su pecado, inicia empieza a sentir menos deseos por las cosas de Dios. Menos deseo de orar, menos deseo de leer la palabra de Dios, menos deseo de tal vez de congregarse y oír la palabra de Dios. Empieza la debilidad. Entonces, una cosa lleva a otra. El ocultar el pecado, sabe que no puede orar porque siente que no es sincero para con Dios, porque hay algo oculto. Entonces, empieza la debilidad del creyente. Como dice el verso 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cómo está ahorita el monte? Que con solo que un descuidado tira una cabulla de cigarro y agarra fuego rapidito. No hay la resistencia, ¿verdad? Ante esa situación. Así mismo el cristiano podrá ser. No tiene la fuerza espiritual para resistir a nada, ni al enemigo, ni a la tentación, porque hay debilidad espiritual. Entonces, no tiene fuerzas para avanzar. Su pecado no confesado le son un peso. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 12:1? Despojémonos, dice, ¿de qué? De todo peso y el pecado que nos asedia. Entonces, empieza por el contrario a sentir el creyente el ánimo y la fortaleza del Espíritu de Dios para avanzar. Empieza a encontrar resistencia y a darse cuenta de que todo es más difícil. Todo es, bueno, a lo menos así espiritualmente así se siente. Todo es más difícil. Porque no hay una conciencia limpia, no hay un corazón limpio ante Dios. Entonces, ante el pecado oculto, el creyente experimenta tristeza. Escuche, estoy hablando de las consecuencias que trae el pecado. Experimenta tristeza. Y esa tristeza a veces es interna, porque hay personas que parece que traen una sonrisa siempre. O sea, no sé si es que no pueden estar tristes, pero siempre están sonrientes. Pero a veces esta tristeza, como estamos hablando en sentido espiritual, y como el pecado es un asunto espiritual, puede ser de que esta persona, ante las personas, ante el público, se muestre feliz, contento, alegre, pero en su soledad tenga tristeza. David en el Salmo 51, él le dice a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque él estaba triste, él estaba decaído a causa de su pecado oculto. Entonces, hasta que puede el creyente, el Hijo de Dios, y yo creo que cuando por primera vez experimentamos el perdón de Dios, empezamos a experimentar el gozo que solo Dios nos puede dar. El segundo punto: los que no se arrepienten de sus pecados, consecuencias. Primero, Dios los atraerá con disciplina, porque en este caso, ¿qué era David? ¿Era un creyente o era un no creyente? ¿Era un hijo de Dios o no era un hijo de Dios? Era un hijo de Dios. Dicho de otro modo, en nuestro tiempo David sería un cristiano. Sería un hijo de Dios. Y donde él dice que ha pecado, donde él dice que le ha fallado a Dios y que hay consecuencias para los hijos de Dios. La Escritura dice que aquel
que no recibe la disciplina de Dios y continúa en su pecado, el tal no es de Dios, dice la Escritura. Porque no, ¿y cómo va alguien de ustedes, a lo menos no debería, de disciplinar a un hijo que no es suyo? Solo los padres disciplinan, a lo menos los que aman, como dice el proverbio, que disciplinen a sus hijos. Así mismo es Dios. No deja a sus hijos en el pecado. Entonces, si no queremos abandonar nuestro pecado por las buenas, Dios sabe cómo hacerlo, que lo abandonemos por las malas. Y gracias a Dios, gracias al Señor, que no nos deja nuestra locura, hermano. Entonces, el verso 9, ¿qué dice, hermano? Con respecto a lo que estoy diciendo, los que no se arrepienten de sus pecados. El 9, no seáis como el caballo, dice, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Empieza a tirar patadas el caballo, ¿verdad? O la mula. Muchos dolores, dice Abraham, para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Entonces, cuando nos comportamos como caballos, como bestias, hermano, como Nabucodonosor, ¿verdad? Dios nos puede hacer tratarnos de ese modo, a modo que no se pierda nuestra alma, hermano. Dios es grande en misericordia de que no nos deja en nuestras necedades. Él tiene todo, hermano, en su mano, en su poder. Hasta, si es posible, usar hasta el diablo. Veíamos en el instituto para que un hijo de Dios venga y se arrepienta de su pecado. Venga a Cristo, venga a Dios. Entonces, Dios es maravilloso. Él tiene todo el poder para hacer las cosas. Ahora, ante el pecado oculto, el creyente experimenta tristeza interna en su alma, como lo acabo de decir. Dios, a quien toma por hijo, lo disciplina, como acabo de mencionar. También, como hijos de Dios, aunque cuando pecamos, nos espera dolor. Miren lo que dice el 10. Muchos dolores habrá para el impío, dice, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Experimentar el dolor. Recuerda David, ¿usted cree que perder hijos es cosa dura? Y lo peor, y su mayor dolor de David no es tanto quizás que sus hijos, porque sus hijos eran terribles, ¿verdad? El mayor dolor de David era de que por culpa de él, sus hijos sufrieron las consecuencias. Escuche, hermano, ¿cómo puede llevar el pecado oculto a recibir consecuencias? Escuche, y hay muchos ejemplos, hasta nuestra familia, hermano, el pecado oculto. En la Biblia se narra, en los primeros capítulos el capítulo 7 de Josué, de un hombre, Acán. Dios les dijo, cuando entren a la tierra prometida, no agarren nada del oro, nada. Y se le ocurrió la gran idea de ocultar, de agarrar oro y ocultarlo. Y este hombre dice que miró, codició, creo que dice que oro, plata y creo que hasta unas telas. Todo lo que Dios le había dicho que no hicieran, él lo hizo. Y lo ocultó y lo quiso tener oculto a Josué hasta que Dios trajo consecuencias. Imagínense, salieron a pelear Israel. El pueblo de Israel tuvo las consecuencias por este hombre. Fueron vencidos por una ciudad pequeñita. De ahí no solamente tuvo consecuencias Israel, tuvo consecuencias la familia de Acán, porque fueron cómplices del pecado también. Y así mismo no solamente él, los hijos de Acán, sino él mismo. Entonces, para que se dé cuenta cómo el pecado oculto puede llevar a la destrucción hasta de una familia entera. Qué triste, ¿verdad? Saber de que un matrimonio
se deshizo a causa del pecado de uno de la pareja, ¿verdad? Qué duro. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Los hijos también, la familia también, porque tal vez hasta los suegros ya se llevaban bien. Hay una ruptura. Entonces, el pecado no confesado, hermano, es muy peligroso. El pecado oculto es muy peligroso, hermano. Entonces, y lo peor, que el pecado tiene la capacidad de engañarnos, hacernos pensar, nadie se va a dar cuenta. De hacernos pensar, puedes hacerlo por mucho tiempo, porque desde el momento que decidimos ocultar un pecado, la principal razón es porque queremos seguirlo haciendo. Porque queremos seguir haciendo lo mismo. Porque esa es la principal razón por la cual alguien oculta su pecado. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Las consecuencias que ellos acarrearon en el huerto de Edén. Nomás pecaron y se fueron a esconder. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea vergüenza, hermano. Y peor cuando Dios te lo descubre, peor cuando Dios hace de que salga a la luz todo aquello que estaba oculto. Ahí es duro. Por eso, quizás la enseñanza será como una advertencia que Dios nos está haciendo, como dice en el versículo creo que es el 7, hermano. El 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Buscar a Dios antes de que eso se acarree peor desgracia, hermano. Antes de que eso se vuelva grande y nuestra vergüenza sea más grande, hermano. Y el dolor y el sufrimiento se expanda más. Entonces, hermanos, el pecado oculto de David trajo tristeza y debilidad espiritual a su vida. Quien no confiesa su pecado y se aparta, piensa que nadie lo sabe. O sea, tal vez las personas por un tiempo no lo sepan. El pecado engaña a las personas. Como acabo de mencionar, te hace pensar, no, nadie sabe, nadie se da cuenta. El pecado oculto podría ser, escuche hermano, podría ser, escuche lo que estoy usando, el pecado oculto podría ser el causante por lo cual no nos salen bien las cosas. Podría ser, según la Escritura, podría ser de que sea la causa por la cual fracasamos en muchas cosas. Tal vez el pecado oculto sea lo que está debilitando nuestra fuerza espiritual. También el pecado oculto podría ser que estemos débiles en la fe y tengamos poco deseo de servir a Dios. Escuche, como acabo de decir, podría ser, porque hay mucha razón y esto no es que solo es blanco o negro, solo Dios sabe a veces por qué a veces las cosas no nos salen bien. Entonces, tal vez podría ser de que el pecado oculto nos mantiene en un estado de tristeza, en un estado de insatisfacción. Nada le satisface. Tiene una cosa, es insatisfecho, tiene otra cosa, le insatisface, es insatisfecho tal vez. Podría ser que sea el pecado también. Y también existen los beneficios de la confesión de nuestros pecados. Como dije al principio, el problema principal no es que hayamos caído en una falta, porque todos en algún momento hemos cometido pecado y hemos tenido que venir a Dios, y Dios en su infinita misericordia nos ha restaurado, nos ha dado gozo, alegría una vez más, porque abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Los beneficios de confesión de nuestro pecado: primero, trae limpieza y renovación del alma. El alma como que le quitaron un peso, hermano. Fíjese que yo al principio de que el Señor me alcanzó, incurrí en pecado. No se lo voy a comentar, pero incurrí en pecado. Pero mire,
me mantenía tan triste. Y yo no entendía por qué. Al principio me mantenía tan triste, en serio le digo, hermano, que no tenía ni valor, ni ánimo, ni siquiera ver al cielo. Yo me recuerdo que solo estaba con la cara gacha. Y como que yo sentía como que el día era gris para mí, aunque estuviera soleado. Es porque el pecado no confesado nos da tristeza en el alma, hermano. Pero cuando cuando confesé mi pecado, hermano, me volvió ese gozo que el Señor me había dado al principio. Es maravilloso, hermano. ¿Por qué estar en esa situación por cosas momentáneas, mientras que el gozo del Señor nos da plenitud, nos da fortaleza, nos da ánimo, nos da alegría, hermano? Que aunque tengamos mucho, tengamos poco, estamos contentos con lo que Dios nos da. Así, como dice, hasta ganas de ir a evangelizar nos dan, dice el hermano. Sí, todo eso creo que viene quizás como consecuencia de sentir el ánimo de Dios. Asimismo, hermanos, cree en mí, oh Dios, dice David, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tiene la protección de Dios, como mire, hermano, como David tiene el valor de confesar su pecado en el Salmo 31, de lo que yo le acabo de comentar, porque yo no debería tener valor. Perdón, el Salmo 32 y el Salmo 51, y confesar la alegría que le dio experimentar el perdón de Dios. Asimismo tiene la protección de Dios. Escuche, un hombre que se arrepiente de su pecado y experimenta el perdón de Dios, tiene la protección de Dios. Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Amén, hermano. Protección de Dios. Mira el 7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mira el verso 7, el 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Estos son los beneficios de que recibimos de haber confesado nuestro pecado y experimentar el perdón de Dios. Imagínense Dios diciéndonos: confiesa tu pecado, aquí están las bendiciones. Imagínense, no como nosotros, ¿verdad? Decime la verdad y con el gran cincho en la mano, ¿va? Para castigar al cipote, ¿va? Pero Dios dice: confiesa tu pecado y recibirás todas estas bendiciones y recibirás mi favor. Tiene la protección de Dios, trae alegría, hermano, y ánimo al creyente. Eso del 1 al 2, cuando dice, hermano: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado alegre, hermano. En otra versión lo dice alegre, dice aquellos cuyos pecados le han sido perdonados. También el creyente tiene el favor de Dios. Mire lo que dice el verso 8, Dios hablando en este caso. El verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice. Mire lo que dice Dios. Cuando confiesas tu pecado, entonces empezaré a mirarte a ti. Empezarás a tener mi favor. También, hermanos, la manera en cómo podemos acceder a los beneficios de Dios cuando hemos pecado, pues obviamente está claro en el verso 32, en el capítulo 32, que es arrepentirnos de nuestro pecado. En el verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El primer paso, la solución a los pecados ocultos. Asimismo, en la otra
paso que debemos de dar es dejar que Dios nos guíe a través de su palabra. Ese sería el otro paso. Y yo creo que solo Dios conoce los pecados ocultos. Solo Dios es el único que hace salir a la luz los pecados. Tal vez podemos ocultarlos por un tiempo, pero Dios los hace salir a la luz. ¿Para qué esperar ese momento? Es tiempo que si en nuestra vida incurrimos en pecados ocultos, confesárselos a Dios. Y sabe, nos vamos a librar de tantos males, de tantos dolores y empezaremos a sentir el gozo de la salvación de Dios. Y hacemos el llamado a los amigos: venga Cristo, confiese sus pecados. La Escritura nos enseña que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia de Dios. Venga a Cristo y déle su vida. Experimente la paz, el gozo que solo por la comunión con Dios y el perdón de los pecados podemos experimentar. Dele su vida a Cristo y podrá experimentar que con Cristo somos, como dice la Escritura, bienaventurados, 3 veces felices. Amén, hermano. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gloria y honra, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a no ocultar nada, Señor. De ti nada podemos ocultar, Señor. Eres tan misericordioso que aún así nos hace el llamado de decir: venid y estemos a cuenta. Venid y confiesa vuestros pecados. Gracias. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio como el salmista lo pedía, y espíritu recto nos fortalezca, Señor, para caminar, Señor, a tu luz con alegría y con integridad. Ayúdanos, Señor, y perdona todos los pecados, aún de aquellos, Señor, que no somos conscientes. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Morán, por hablarnos del pecado. Amén, hermanos. Sí, sé que Dios nos ha hablado a todos acerca del pecado, pues cada quien sabe en qué movida en algún momento se ha encontrado. Y como el hermano predicador decía, nadie conoce los pecados ocultos, solo Dios. Pero si solo Dios los conoce, ay, hermano, eso nos basta para arrepentirnos, para confesarlos y para poder sentir más liviana nuestra carga de culpabilidad. Sinceramente y honestamente, Dios ha fortalecido mi vida con esta enseñanza, y yo creo que a cada uno de nosotros, porque como el hermano dice, que muchos podamos sonreírle a la vida y demostrar que todo está bien. ¿Recuerda usted lo que le dijo David a Natán, al profeta Natán? Sí, así se llamaba, ¿verdad? En serio, eso hizo, le dijo. En tal sea, pero... Y como en 3 veces que lo hagan, así como él lo hizo. Pero si David, si tú eres ese hombre, le dijo. David trató de ocultarlo, pero con Dios no se puede. Hermano, el objetivo de la enseñanza de esta tarde que mi hermano nos atreve es para restaurarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Amén, hermano. Hay un hermoso coro que dice: mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y agradecidos estamos, hermano, con la enseñanza que nos ha compartido. ¿Qué necesidad teníamos de escuchar un sermón acerca del pecado? Usted que nos escucha, pues ya el hermano le hizo el llamado, ya no siga con su pecado. Lo terminará destruyendo en esta vida y en la otra. Venga a los brazos de Cristo y ríndase al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por usar a tu Hijo, a tu siervo Silvio Morán. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos convenzas, nos lleves a tomar decisiones inteligentes, sabias, para poder, mi Dios, ser esa clase de hijos
que quieres que seamos en el mundo. Pues entendemos y sabemos que somos los representantes del reino y necesitamos, Señor, disciplinarnos, cuidarnos, guardarnos para ti, apartarnos, oh Dios. Ayúdanos. Gracias por hablar a nuestra vida. Te pido que nos lleves con bien en este atardecer. Nos dejes una noche tranquila y segura y que los eventos evangelísticos que tenemos, toda la iglesia pueda apoyar, Señor. Pon en el corazón la voluntad de hacerlo. Y te pedimos desde ya, Señor, que nos cubras con tu gracia, con tu poder, con toda tu bendición, para poder, mi Dios, hacer una buena obra en este fin de semana, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Estamos fuera de las redes sociales, hermana. ¿Nos ayuda, por favor?